Buenas noches. Bueno, no me dejan dormir, así que vamos a cerrar esta parte, vamos a cerrar esta parte del asunto. Entonces me quedé pensando el otro día por ese video que publiqué, que estaba este, medio complicado, ¿no? Por la naturaleza misma por eso no me quiero quejar mucho tampoco de eso, ¿no? Porque eh, es ponele que una cosa que me juega en contra por momentos, el hecho de utilizar la asociación libre como búsqueda de conocimiento, como mecanismo privilegiado de búsqueda de conocimiento para este, para este conocimiento en particular, para este laburo en particular. Entonces, eh, un poco por eso, un poco por lo de la asociación libre y un poco también por esas influencias externas que hacen tanto esfuerzo, están como muy obsesivas, eh, vigilándome o espiritualmente o, o físicamente, digamos. ¿Qué hice con mi chuflito ese? Este, digo que buscan todo el tiempo desconcentrarme, ¿no? De muchas maneras. Me digo que se están quedando sin esperanza ya, porque pero bueno, igual lo intentan. Y entonces medio que me desconcentraba y, y algunos temas quedaron medio circulares, bueno. Pero otra cosa de las que dije en ese video, me quedaron me quedé con ganas de especificar un poquito mejor, porque por esto de quién son las ideas. Eh, un tema que yo ya había abordado, yo que sé hace cuántos años. No lo estoy diciendo en términos de, ay, yo ya no. Lo estoy diciendo porque en verdad medio que empecé desde ahí. Con este hipismo absoluto mental que yo tenía, me había gustado mucho ¿de quién es esa frase? Parece que es otro francés. ¿Y qué importa quién habla? Era la frase que me había gustado. Yo no sé si la leí o lo dijo un docente en la facultad, porque en esa época de la facultad siempre me anotaba, bueno, igual de antes ya venía con eso, me anotaba esas frases que me resultaban muy interesantes, me las anotaba. Y esa frase me encantó. ¿Para qué las cagadas que me hicieron con esa frase? Por eso es que me fui de ese lugar. No por una cuestión de patentamiento de privatización de las ideas, no por ese punto, sino porque me hicieron lo contrario, o sea, estaban haciendo cualquier cagada y qué importa quién habla, ¿no? Te la disfrazaban de filosofía, cuando en realidad lo único que les importaba era chorear, básicamente robar y opinar. Entonces en esto de la
la patente de las ideas, me puse a pensar qué es lo que verdaderamente, o sea, qué es lo que verdaderamente inventé. Y también inventé, entre comillas, porque yo no sé si lo inventé o me fue inventado. O sea, no que me fue inventado. Vuelvo para mí, el momento inaugural, porque fue el momento inaugural de alguna manera. Cuando yo tenía 14 años, que leo varios libros, entre ellos, no tantos tampoco, nunca leí tantos libros, salvo cuando estaba en la facultad, pero cuando leo Las Venas Abiertas de América Latina, que por esa misma etapa tenía unos brotes poéticos alucinantes, o sea, desde mi adultez los miro y son una preciosidad, o sea, es una preciosidad total, ¿no? Ahora después voy a contar otro que tuve en esa misma época, 14 años. Pero cuando estoy por terminar el libro, que creo que fue en el anteúltimo capítulo, que cerré el libro llorando a moco tendido y con la certeza de que yo no iba a permitir que eso siguiera pasando ni siquiera por mi mente leyéndolo. No iba a permitir que eso siguiera ocurriendo. O sea, cuando empiezo a leer el último capítulo, uno de los últimos capítulos, empiezo a leer el párrafo y me doy cuenta que es lo mismo. O sea, me va a decir lo mismo que me estuvo diciendo, solamente que en otra región. Que en otra, que en otra, sí, que en otro lugar geográfico. Entonces ahí es donde digo, esto no va a pasar, esto no se vuelve a repetir, ni siquiera porque yo lo lea. Esto no lo voy a ni leer, porque esto no va a volver a ocurrir nunca más, porque no lo soporto. Pero no fue así, sino que fue verdaderamente en una absoluta desesperación. eh, Mucha angustia, no sé si por ahí es mejor decir indignación y, y respeto y amor, ¿no? Y digo, por la humanidad, por mí, porque también en ese acto de cerrar ese libro con esa hipótesis, em, hay mucho respeto por mí. O sea, hay mucho amor propio también. Y amor propio de la más elevada especie, porque ni siquiera es amor propio del individualismo, desde el criterio individualista o egocéntrico. Es un amor propio de un yo soy, ¿no? O sea, de una conciencia muy elevada. Eh, pues que se queda mal decirlo, me importa un bledo. Eh, Hicieron mucho desastre con las conciencias humanas por la falsa modestia o por imponer criterios de falsa modestia. Muchos, muchos desastres con la conciencia humana, porque en general los niños, las niñas y los adolescentes, eh, ¿quién decía el otro día? Silvio Rodríguez. eh, que hablaba sobre si les das una causa justa, los jóvenes se vuelcan completamente, ¿no?
Entonces, digo, esto que estoy diciendo no es egocentrismo tampoco, ni egolatría tampoco, sino que es en reivindicación también de esas subjetividades en formación que tienen tanto por sumar y que el eurocentrismo y la colonización mental les han cerrado tantos caminos, ¿no? Entonces, cuando cierro ese libro, inauguro yo, sin saberlo, porque en realidad fue pasión, por la humanidad, pasión por mí, pasión por el prójimo, pasión por el futuro, pasión por el presente, respeto por el pasado. Entonces, lo que sí inventé, entre comillas, o sea, honestamente lo inventé, pero yo no sé si puedo, en lo que a mi honestidad intelectual implica, digamos, profundamente, decir que lo inventé o se inventó en ese momento, ocurrió en ese momento, ¿no? O sea, se inventó solo, lo inventé yo con mi angustia, con la presencia de Dios, porque ese nivel de conciencia también necesariamente está apegado y pegado a Dios, ¿no? A Jesucristo. Entonces, en ese sentido, sí, lo inventé, pero lo inventé. O sea, ni inteligencia artificial, ni boludeces, ni boludeces. Entonces, lo que sí inventé es el modo de intervención sobre el inconsciente humano. Yo no leí a Jung cuando supe que Jung había sido simpatizante del nazismo. No lo quise leer, porque hasta determinado momento estaba interesada en lo que él proponía, yo tenía una mentalidad bastante positivista, digamos, o sea, estaba en la facultad y todo, pero tenía una mentalidad bastante eurocéntrica y positivismo en el sentido de la corriente científica reinante en aquel momento. Pero estaba interesada por otras áreas del alma humana que no habían sido trabajadas por Freud. Y Freud, ni Lacan, ni lo que yo había leído en la facultad, digamos. Y Jung me llamaba la atención. Pero ni siquiera sabía que había trabajado lo del inconsciente colectivo. Me enteré después, pero me llamaba la atención porque a mí me había resonado muy fuerte esa frase, siempre haciendo esos recortes, ¿no? Lo de los puentes de palabras, por ejemplo. El amor a la verdad. O sea, me llamaba mucho, me atraía mucho lo que las comunicaciones o los enganches entre la poesía y la teoría. O sea, donde la poesía terminaba diciendo más teoría que la teoría, digamos. Donde la poesía, porque aparte me pasaba, yo lo sentía con la música también, ¿no? O sea, con los músicos que escuchaba y las músicas que escuchaba.
Pero lo del inconsciente colectivo me llega a través de Charly García, pero como una frase suelta también. Pero luego lo descubro en mí. 26 años de psicoanálisis, termino descubriendo en mí ese inconsciente colectivo. En mí, porque mis intereses personales se terminaban volcando a la cuestión social. Entonces, luego de atender mis asuntos personales, me terminó conectando inconscientemente. Inconscientemente o espiritualmente. Yo hoy sé que era porque era mi camino espiritual de esa manera, así era ese camino. Entonces, lo que sí inventó yo es el modo de intervención sobre ese inconsciente humano. Por eso le digo inconsciente humano y no inconsciente colectivo. Eso sí lo inventó yo, entre comillas, porque no sé del todo si lo invento yo o lo invento yo escuchando Silvio Rodríguez, Charly García, Serú Girán, a Fidel, al Che, digo, ¿no? Restos de frases vistas y oídas, como decía Freud. Esas cosas que... Y se va haciendo, se empieza a hacer un ideario, necesariamente. Los sufrimientos de la gente, se empieza a hacer un ideario solo. Entonces, en ese sentido es que digo, sí, lo inventé yo y no voy a permitir que nadie me quiera chorear esto, y ya sé que me lo chorearon, y ya sé que todos estos años y gran parte de los sufrimientos que pasé tienen que ver con lo que estuvieron robando, pero no me lo voy a dejar robar, gracias a Dios. Entonces digo, lo inventé yo, pero bueno, está ahí. Lo inventé yo en esta labor que me trasciende totalmente y que en cierto sentido me llevó puesta. O sea, yo no era que... bueno, no fue una estrategia mía. Por ahí sí fue una estrategia nuestra, digo, nuestros ancestros, y me refiero a la comunidad humana, nuestros ancestros, y ahí nos pusimos a trabajar con Dios, y por supuesto que lo estoy diciendo muy en serio, con Jesucristo, con Dios, bueno, vos vas a agarrar por este lado. Un tingazo, un tingazo en la oreja de Silvio Rodríguez para recordarle lo que tenía que cantar y cómo se tenía que conectar al wifi natural. Y otro tingazo a Charly García, y no, digo, seres humanos. Entonces, eso lo inventé yo. ¿Cómo intervenir en el inconsciente humano? Eso lo inventé yo. Carla Alejandra Latorre. Eso lo inventé yo, pero para eso había que tener todos esos años de psicoanálisis encima, previos. Porque el camino que yo iba a atravesar en eso, haciendo eso, esa intervención sobre el inconsciente humano, era muy difícil. Era muy difícil y había gente haciéndolo lo más imposible que les fue posible. Y lo siguen haciendo actualmente. Entonces, no había una persona que fuera al psicoanalista 29, 30, ponele, más años que yo, pero que siguiera mintiéndose. No podía hacer eso una persona que siguiera mintiéndose, por más que hubiese hecho 30 años.
de psicoanálisis. Si se seguía mintiendo, no iba a poder hacer eso, no iba a poder hacer ese camino. O sea, no hay inteligencia artificial que pueda emular esta situación. Inventé eso e inventé cómo destruir una red de trata de personas que querían asociar al gobierno. No tengo ninguna duda que era el ente unionista, ¿no? Quien tenía ese plan, junto con Macri y Larreta, Macri y Vidal, una red de trata de personas. Y eso también lo inventé yo. Gracias a Dios. Después inventé la forma de salir del gobierno de los tratantes de personas, esos, pero resulta que los otros gobiernos seguían los mismos, digamos, los mismos jefes de esos tratantes de personas, seguían los mismos jefes, pero con otras caruchas. Y bueno, eso inventé yo. Y después unos cuantos conceptos intermedios. Que también andás a ver qué inventé yo y que me soplaron desde arriba, ¿no? Digo, infraestructura espiritual, por ejemplo. Infraestructura espiritual. Naturaleza humana divina. Naturaleza humana divina, que yo ya dije que es un lugar al cual estamos arribando, pero algunos de nosotros ya estábamos ahí, pero otros estamos arribando. Otros y otras estamos arribando. O sea, es un lugar al cual se llega, no a un lugar del cual se parte. Sobre todo porque porque ¿qué sabemos, no? ¿Qué sabemos de dónde inventar? ¿Qué sabemos cómo se hicieron esos muros con 12 ángulos? ¿Qué sabemos? O sea, no sé cómo era, pero por eso digo esto, ¿eh? Un lugar al cual estamos llegando. Naturaleza humana divina y algunas cosas así. Siempre en la misma línea, ¿no? Como ese encuentro entre la poesía y... Yo no sé mucho de poesía, soy bastante ignorante, pero respecto de eso, pero hice la poesía de esta manera, es decir, el arte me dio por acá. Hacer arte a mí me dio de esta manera, me salió así. Y no tengo duda que es arte, no tengo duda. Pero, por supuesto que para ciertos artistas voy a ser muy pedestre, muy chata, bueno, qué sé yo, qué me importa. O demasiado pragmática, ¿no? Pero no importa. El asunto era que el trabajo que había que hacer está hecho, gracias a tanto trabajo y a Dios y a mis ancestros y ancestras y a los angelitos que me estuvieron acompañando, a los ángeles. Y bueno, otra que me mandé a los 14 años, así. ¿Qué es ese ruido? Otra que me mandé a los 14 años, hermoso,
había como una, había como una, digamos, estaba como mi yo superior o no sé, capaz que era Dios o Jesucristo, este, cagándose de risa conmigo, porque había como o sea, recuerdo mi instancia de observación a mí misma, o sea, me recuerdo ese momento de estar observándome. Este, yo en ese momento no vivía ya todo el tiempo con mi madre, vivía más tiempo con mi padre, pero no sé para qué había ido el fin de semana o qué. Lo cierto que en esa época eh, vivían en el medio del campo. Yo también había vivido en ese lugar, en el medio del campo. O sea, había que caminar 1,5 cuadras por campo para, para, para tomar el colectivo, que encima tardaba un montón. Este, y había una piedra no sé, como una piedra medio grande en el medio del campo. Estaba como no sé, una cuadra, pongámosle, 100 metros de la casa. Y uno de esos días el sol se puso detrás de la piedra, pero un detrás de esa piedra que, ilusión óptica, parecía que estaba detrás de la piedra, pero mucho parecía visualmente. Y yo sabía perfectamente que no estaba detrás de la piedra. Y tuve una discusión personal conmigo misma, porque no fue una discusión, pero fueron como, así como de querer ir corriendo. Y una parte de mí diciendo, ¿a dónde? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué? Y terminé yendo a ver la piedra, que yo sabía que no estaba ahí el sol. Yo sabía perfectamente que estaba. Pero tuve que ir corriendo hasta la piedra porque era muy fuerte el impulso de ir hasta. Y bueno, no, efectivamente el sol estaba de mucho después de la piedra. Y bueno, muy lindo. Pero yo recuerdo que era como una cosa que ni siquiera era un juego, era eso, un impulso muy fuerte, que me parece que lo quería disfrutar, o sea que me importaba un bledo saber cuál era la verdad, de que el sol no estaba ahí, si yo ya sabía que el sol no estaba ahí. ¿Cómo no? Si sabía a los 14 años, encima yo que era tremenda. Tremenda liera era a los 14 años. No como ahora que soy. Este, bueno, qué lindo. Y me fui a buscar el sol y no, estaba mucho después. Eh, y, y además de que no era solo una cuestión del invento, sino de cómo operar realmente, además de entender previo a eso
que también no lo entendí conscientemente. Fue como magia en cierto sentido, pero no, medio García Márquez, medio, medio realismo mágico, pero no, pero no consciente, totalmente pasional. Pero pasional, o sea, como dice Lichín, ¿no? Naturaleza. eh, Voy a leer esto solamente porque abrí el libro acá. La naturaleza engendra los, pero aparte porque viene a cuento de lo que estaba por decir, de lo que estaba diciendo y de lo que quería ejemplificar. La naturaleza engendra a los seres sin falsedad. He ahí su derechura. Es tranquila y silenciosa. He ahí su rectangularidad. No se niega a tolerar a ninguno de los seres. He ahí su grandeza. Por eso, sin maquinación externa, ni propósitos particulares, ella alcanza lo justo para todos. Para el hombre es señal de suprema sabiduría lograr que sus actos sean tan obvios como los de la naturaleza. Pero lo que quería decir es esto. Rectilíneo, rectangular, grande, sin propósito y sin embargo nada queda que no se vea fomentado. El cielo tiene por símbolo el círculo, la tierra el cuadrado rectangular. Por lo tanto, lo rectangular es una propiedad primaria de la tierra. En cambio, el movimiento rectilíneo, primariamente una propiedad de lo creativo, al igual que el grandor. Todas las cosas rectangulares, empero, tienen su raíz en la línea recta y forman a su vez magnitudes físicas. Cuando en las matemáticas se discriminan líneas y planos y cuerpos, de las líneas rectas resultan superficies rectangulares y de las superficies rectangulares magnitudes cúbicas. Lo receptivo se orienta conforme a las cualidades de lo creativo y las hace suyas. Así una recta se convierte en un cuadrado y un cuadrado en un cubo. Esta es la simple entrega a las leyes de lo creativo, sin agregarles ni quitarles nada. De ahí que lo receptivo no requiera ningún propósito ni esfuerzo particular y todo se endereza. Esto, ¿no? O sea, no había un propósito particular. No, o sea, cuando cerré ese libro, eh, no lo había pensado antes, ni lo seguí pensando después, más allá de la angustia que me generó, que me dejó un camino abierto. Pero digo, esa cosa, ¿no? Este, sin propósito, pero absolutamente en el mismo propósito en sí. O sea, sí, pero sin propósito. Sin, por supuesto que hay momentos y momentos, ¿no? Una cosa es los 14 años y otra cosa es crecer. Y eh, igual me estaba acordando de otro hexagrama donde dice naturaleza sin la directiva del espíritu no es naturaleza en sí misma, sino naturaleza degenerada, ¿no? Entonces, sí, natural, pero con una rectitud natural también.
basurar. Los chicos, los niños, las niñas, en un entorno medianamente natural, no son basura. No son basura. Digo, en ningún entorno son basura, pero lo que digo es, no se van a comportar cruelmente con otros pibes sostenidos. Sí pueden enojarse en un momento y ser terriblemente turros o malas o turras, ¿no? Así con las otras nenas o con los otros nenes, lo que fuere. Sí puede pasar eso. Pero no hay un urdir planes siniestros contra esas cosas. Este, hay cosas muy raras si pasa ese tipo de cosas entre chicos, o entre niñas o entre niños, ¿no? Hay entornos muy extraños, pero si están en la pendejez, digamos, vinculados a su naturaleza, medianamente acompañada afectivamente, bueno, pero más allá de eso, no sé por qué salí de vuelta con ese tema, más allá de que porque empecé a recordar esto de los 14 años. Por los propósitos, ¿no? La línea previa, motivos ulteriores o planificación. No, bueno, en ese caso fue totalmente impulsivo y empezó a abrir caminos, ¿no? Pero para seguir esos caminos había que tener había que hacer determinadas cosas que eran inevitables. O sea, no había como no ir con la verdad, ¿no? Digo, para intervenir en el inconsciente humano, no se podía hacer eso sin la verdad. Y eso no hay como disimularlo, porque no sé quién lo decía, algún tarotista. Para llegar a eso, a poder hacer eso, ese tipo de magia, pongámosle, se le podría decir, tengo que decir eso también. Tengo que decir eso. Continúo con esto y digo algo que era otra de las cosas que no me puedo olvidar. Para llegar a intervenir, había que limpiar primero el propio camino, la propia mente, etcétera, etcétera, porque no se podía ir con la mentira a encarar, no se puede, o sea, técnicamente no se puede, porque no la vas a ver, porque el inconsciente te va a tirar para cualquier lado, pero después, cuanto más en el camino preciso, cuanto más acorde, cuanto más armónico, cuanto más letal para el mal, cuanto más empieza a ser un problema, empiezan a aparecer los, los, los bichos de porquería. Tanto, no digas, mira, está lloviendo. Y ¿qué dije? Letal para el mal, está bien. Y sí, es para nosotros no. Bueno, perdón, entonces, no sé cómo.
Bien. Bueno, y entonces, que no se puede mentir porque ya después tenés fiscalización de todos lados. Ya hay, o sea, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, por ahí ese es el problema, ¿no? Que me estoy queriendo atajar de una cosa que ya es innecesario. Bueno, pero para acá o para allá, dale. Venga, dale. Dale. Por ahí ese es el error, que estoy tratando de atajarme. En realidad no estoy tratando de atajarme solamente yo, sino que estoy tratando de que paren de hacer barbaridades. Ese es el cuestión. Ese es mi... Por eso estoy diciendo esas cosas, ¿no? Por ahí era innecesario en este momento. Em, sí. Bueno, pero también es como, estoy siendo como muy realista en términos de lo que ya pasó. Si yo ya sé que están tratando de imitar esto con la inteligencia artificial o robar el invento, robarse los planos, como decía una tarotista hace un rato, robarse los planos. Está bien, ya sé que no se puede, pero este, bueno, innecesario, pero bueno, no sé, me quedan esas cosas, ¿no? Como esas cosas de sobreprotección de algo que es muy mucho. Pero bueno, es innecesario ya tanto cuidado. Em, y ahora están todo el tiempo con una publicidad de unos pescados grandes. Unos pescados que supuestamente ganas plata, ¿no? Y o le quieren llegar o le están proyectando estupideces, ¿no? A Pellesquian. Entonces me quieren usar a mí o sea, como que quieren birlar un poquito de la energía, evidentemente, para ver si pueden proyectarle lo que ellos quieren proyectarle. Pero no se puede, porque no hay cuento que valga con Irán. Porque, por ejemplo, ¿no? Es uno de esos pueblos que no tenía mucho teoría, lo inconsciente, si la duda, si la cosa, ¿no? Porque eso es lo que pasa cuando la relación con Dios es tan persistente. Eso que algunos llaman fanatismo religioso. Y, y bueno, yo me la paso yo que sé cuántas veces por día menciono a Dios. O sea, yo me la paso todo el día haciendo las cosas que tengo que hacer, pero casi permanentemente estoy recordando a Dios, o pidiéndole algo, o diciéndole, no, oh, Dios, o limpiando ideas o cosas así con Dios. Entonces, eso pasa cuando el pueblo está, o la gente que está muy, ¿cómo decir? Como apegada a Dios, ¿no?
que algunos llaman, Occidente le gusta decir eso, fundamentalismo religioso. No. Vos después le podés decir cualquier taradez que te van a decir, mira, qué loco. Si no te dicen otra cosa, porque eso te lo dicen si es inofensivo la taradez que le estás diciendo. Ahora si estás queriendo hacer atrocidades, ya no te van a dejar pasar como si nada. Así que bueno, déjenlo tranquilo, pues es que aunque no necesita de sus proyecciones, no las necesita, tiene un pueblo bien consciente de sí y de los demás, y de las demás, y de la humanidad. Bueno, quería decir eso porque no entendía por qué tanta insistencia con ese coso de la... No es una rifa, ¿cómo se llama? Una publicidad de apuestas. De un sistema de apuestas, qué sé yo. Pero cuando insisten mucho con algo, yo ya... Sobre todo porque ellos saben que yo sé y yo sé que ellos saben, entonces yo sé que tratan de meter alguna cosa, ¿no? O sea, siempre, aunque sea del costado. ¿Cómo se llama la visión? Visión... Bueno, no sé, me sale. Chao, me voy a dormir.